La gloria, tú que estás en gloria, bendito Dios, mi alma te alaba, Padre, mi alma te glorifica, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea la alabanza, a ti sea la adoración, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, bendito Jehová de los ejércitos, tú que estás en gloria, bendito Dios, tú que eres el justo juez, yo vengo mediante mi Señor Jesucristo una vez más, acercándome a ti, bendito Padre celestial, yo te ruego por favor que tengas piedad y misericordia, mi Señor, de nuestras vidas. Y te pido que tome el control tu Santo Espíritu de todas las cosas. Por favor, Padre, de este lugar, de nuestras vidas, de los niños, de los aires, de todo, Padre, por favor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Por el poder de tu palabra, Padre. Vengo atando y ligando todo espíritu contrario, todo demonio, todo lo que se quiera revelar en contra de tu palabra, todo lo que quiera oponerse, queda atado, ligado y enmudecido y reprendido en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra no puede ser blasfemada jamás ni nunca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta hora quiero transmitir algo, siempre Dios en su gran amor y en su gran misericordia. Entonces, Él siempre habla y siempre muestra las cosas. Por eso es que en aquel día no va a haber excusa ninguna delante de Dios, porque Dios revela las cosas. Una cosa es que Dios en su palabra dice las cosas, y otra cosa es que nosotros las creamos, porque muchas veces la palabra misma dice que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Entonces Dios en su gran amor y en su gran misericordia, y siempre que yo hablo, hablo con palabra, porque no hablo por querer hablar, y hablo lo que Dios me muestra, pero con palabra. Y entonces está en la palabra, porque yo no vengo a predicar lo que no está. Dios me llamó para predicar la verdad, para predicar la palabra. Entonces quiero enseñar con respecto a algo muy importante que Dios me mostró ahora por la mañana. Dios me ha mostrado muchas cosas de mi vida, las cuales me han servido para poder ser limpio. Dios ha trabajado conmigo y me ha limpiado de una manera sobrenatural. Pero bueno, ahora Dios viene hablándome con respecto a las cosas que es importante que nosotros sepamos. Porque muchas veces son cosas que están escritas en la palabra, pero muchas veces las leemos y no le ponemos atención. O muchas veces nos las dicen, pero en sí no le ponemos atención a lo que nos están enseñando. O quizás no nos lo han mostrado, no nos lo han enseñado de una manera correcta como el Espíritu quiere para que lo podamos entender. Porque a veces podemos predicar 40,000 veces de una misma cosa y las 40,000 veces no la entendemos. Pero Dios en su misericordia, una vez puede que se predique algo y se entiende cuando viene por el Espíritu, y el Espíritu es el que explica las cosas. Entonces quiero hablar algo muy importante. Dios en su gran misericordia me mostró en un sueño. Yo ya dije que a mí los sueños que no edifican a la iglesia no me gusta contarlos, pero esto que edifica a la iglesia, sí, todo lo que edifique a la iglesia lo voy a estar contando, que Dios me hable. Pero lo que no tiene nada que ver con la iglesia, sino que son cosas con mi vida y cosas con mi casa, yo no lo voy a decir. Pero cosas que edifiquen a aquellos que me ven por predicaciones, yo lo voy a decir, y para aquellos que están cerca de mí también, porque es necesario que lo sepan. Entonces Dios en su misericordia me mostró que el templo estaba en una calle que se llamaba Alexandría. Entonces hay un misterio de la palabra, lo que es Alexandría, y lo habla en el libro de Hechos con respecto a Pablo, y dice que allí se hablaba por primera vez de la palabra del Señor, y muchas cosas dice ahí que habló Pablo. Y entonces bueno, pero no voy a hablar de que estaba el templo en la calle Alexandría, sino que voy a hablar de algo más allá, más profundo de lo que tal vez nosotros pensamos. O sea que
algo importante que es tan sencillo y es tan profundo que sin que el Espíritu lo muestre no lo entendemos. Pero cuando el Espíritu lo muestra es profundo y es fácil de entenderlo. Entonces, resulta que el templo estaba en la calle Alexandría, pero la entrada no estaba en la calle Alexandría, sino que la entrada estaba en la calle número 5. Ahí estaba la puerta de la entrada, en la calle número 5 para entrar al templo. Y voy a tener que, no puedo mentir en el sueño, voy a tener que mencionar a alguien que entró junto conmigo al templo y estábamos los dos en el templo. Entonces tengo que mencionarlo porque yo no puedo mentir en lo que Dios me dice. Entonces por la calle número 5 estaba la entrada del templo. Y después voy a explicar por qué está en la calle número 5. Resulta de que entramos al templo, un hermano que conozco yo y su nombre es Cristian. Entonces, entramos en el templo, pero cuando está hablando de Cristian, pues está hablando de cristiano, pero está hablando definitivamente me lo pasaron a él en el sueño. Entonces, entramos en el templo y cuando entramos al templo, el templo tenía 3 partes, el templo. En el mismo orden, en el mismo plan, pero tenía 3 partes, primera parte, segunda parte y tercera parte. Entonces vengo yo y dije en el sueño, el templo tiene tres partes. Entonces estaba la primera y dije yo, aquí en la primera, dije yo, tienen que estar todas las sillas para que se sienten todos. Y luego dije yo, en lo que sigue, dije yo, tiene que estar el altar. En medio tiene que estar el altar. El altar tiene que estar en medio. Y dije yo, y más allá, dije yo, en lo otro que sigue, dijo, en el tercer plano que estaba ahí mismo, dije yo, allí ese lugar es para administración, para confesión de pecado. Imagínate qué tremendo está eso, porque pues, si vamos a hablar de confesión, eso es la confesión con el Espíritu de Dios, por medio del ministro. Ese sería el tercer lugar porque estamos hablando del Espíritu. El segundo lugar era para el altar. ¿Y dónde está tenemos que tener el altar? En nuestro corazón. Está en medio. Y luego vemos que en principio tenían que estar las sillas puestas. Era el mismo templo, pero adentro estaba para que se sentaran para escuchar la alabanza y la palabra del Señor. Pero luego después estaba el lugar donde había que confesar los pecados y la administración. Y yo dije, aquí le dije yo al hermano que andaba conmigo ahí, le dije, aquí le dije son las sillas, le dije, para que se sienten todos. Y luego le dije, aquí le dije, vamos a colocar el altar. Y luego le dije, allá le dije, es para la confesión de pecados, para la administración. Bueno, pero ahí te va. Entonces, lo que más te va a servir a tu vida es la confesión. Sí te sirve mucho de lo que estoy hablando, pero lo que más te va a servir a ti, si lo pones por obra, es lo que te voy a transmitir. La calle número 5 estaba en la entrada al templo. 5 es misericordia. Nadie, oíme bien, nadie que no amplíe la misericordia, que no tenga misericordia por otro ser humano, por sus hermanos, por sus padres, por sus hijos, por sus tíos, por su familia, por la humanidad, como la misericordia que tuvo Jesucristo y algunos que te voy a mencionar ahí, no vas a poder, ni yo, ni tú, ni nadie va a poder entrar al templo si no entramos por la calle número 5, si no entramos por la misericordia. Si no hacemos misericordia, no vamos a poder entrar al templo. Que te quede bien clarito lo que te estoy diciendo, porque esto te edifica a ti, por eso te lo estoy enseñando. Porque sin misericordia es mejor que hagamos misericordia. El que hace misericordia perdona. El que hace misericordia enseña. El que hace misericordia corrige. El que hace misericordia disciplina. El que hace misericordia reprende, exhorta, enseña lo correcto. La misericordia es
es hacer algo sobrenatural con alguien que necesita. Por ejemplo, ahora necesita toda la gente que clamemos por la gente. Porque muchos acostumbran a decir que por los que no tienen a Dios en su corazón no hay que clamar por ellos. Eso es mentira. Jamás tuviste tú a Cristo en tu corazón cuando el Espíritu Santo comenzó a cuidarte y no permitió que te mataran, porque sabía Dios que tú ibas a ser una persona que iba a llegar a los pies de Cristo. Como hoy en día muchos que no tienen a Jesús en su corazón, pero la palabra dice que Jesús murió, dice, por todos. Jesucristo murió, Jesús murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre por todos. Y Dios hace salir el sol sobre todos, sobre buenos y malos, dice la palabra. Entonces, si no tenés misericordia para los de tu casa, no tienes misericordia para los demás, no vas a poder entrar al templo. La misericordia no es aliarse uno con alguien que está mal. No, esa no es la misericordia. Eso ya no es la misericordia, sino que la misericordia es pedir, clamar por alguien, a ver si Dios quiere rescatarlo, porque esa es la voluntad de Dios, es la misericordia de Dios es grande. Entonces eso me corresponde a mí, pero a mí no me corresponde. Si alguien está mal, haciendo cosas malas de Dios, yo no me puedo aliar con él, porque a Dios no le va a gustar definitivamente. Pero si es necesario, si Dios me manda o si Dios pide que se clame, yo tengo que clamar por esa persona o por esas personas. Entonces quiero transmitirte la palabra de Dios, y esto que te digo te va a servir para entrar en el templo de Dios. Sin misericordia, si no tienes misericordia para los demás, agárrate, porque no vas a poder entrar en el templo de Dios. Entonces vamos a irnos a una cita bíblica en Hebreos, en el capítulo 4 versículo 16. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acerquémonos al trono de la gracia, que es el Dios Jesucristo, para hallar ayuda en Él, para tener la misericordia. Porque si no te da la fuerza, o sea, no te da el Señor esa gracia de tener misericordia por los demás, no vas a tener misericordia. Porque para cada cosa hay un momento, y cada enseñanza es en su momento, no es cuando uno quiere. Lo que te decía, 40,000 veces puede pasar predicando de la misericordia un pastor, y puedes estar tú allí las 41,000 veces que te digo, y no le pones atención que dicen, ¿qué quiere decir misericordia? Pero cuando el Espíritu manda la palabra en el momento que tiene que llegar, wow, dice uno, esto tanto que lo habían predicado y no lo había entendido. No estoy diciendo que esto no lo ha entendido la gente, no estoy diciendo eso, sino que lo que yo quiero transmitirte es que para todo hay un momento. La palabra es para cada momento. No es para el momento que tal vez uno quiere. Muchas veces, a veces son los errores que se cometen en el altar. Muchas veces el ministro quiere cambiar a una persona, una oveja, a leñazos en un mismo ratito, o en lo mismo, y que todos estén al mismo nivel. No se puede. La Biblia, entonces contradecimos lo que dice la palabra. La palabra es exacta. Ni Jesús no pudo hacer que el pueblo de Israel fuera convencido por él. Ni tampoco podemos quitar lo que dice la Escritura. Dice la palabra que en una casa, dice, hay vasos de madera, de barro, de oro, de plata.
vasos de honra y de deshonra. Entonces, ¿cómo es posible que yo venga y yo quiero meter algo a alguien a puro leñazos? No, definitivamente no. Pero el mensaje tiene que ir. El mensaje tiene que llevar la verdad. Pero Dios es el que se encarga de meter a la persona. Porque no soy yo el que convence, sino que es el espíritu de la profecía. Y Dios nos usa en diferente forma. Quizás alguien puede pasar orando por un enfermo toda su vida y que Dios no se lo lleva y ahí está aquel enfermo. Y tantas veces que pasa orando aquel pastor por aquel enfermo y no se sana. Y resulta que viene otro y una vez ora por él y ya aquella persona se sanó, aquel hermano se sanó. Porque es a quien el Espíritu Santo quiere usar. No es el que quiere hacer las cosas. Es al que quiere usar el Espíritu Santo. Yo, por misericordia de Dios, he tenido 2 experiencias bien profundas ahorita en estos días. Pero porque el Espíritu Santo quiso usarme. No es porque yo haya querido, sino porque el Espíritu de Dios quiso usarme para una sanidad y para otra que ya se había ido el alma. Pero Dios tuvo misericordia y volvió a tener vida a esa persona. Pero no es porque yo haya querido, por mi fuerza. No es porque yo haya querido, no es por mi fuerza, no es por mi voluntad, es porque Dios quiso, porque Dios, esa era su voluntad. Él fue que lo hizo, no fui yo. Entonces es en el momento que Dios quiere hacer lo que quiere hacer. En el momento que Dios quiere hacer lo que quiere hacer, pero con el vaso que Él va a usar. Ese es el asunto que no lo hemos entendido. Y a veces caemos en no, hombre, aquí, allá, ¿quién lo va a usar? No, hombre, qué esperanza, ese está perdido, ese está muerto. No, momento, eso es muy peligroso. Es el Espíritu Santo que usa a la persona. Es el Espíritu Santo que usa ese vaso para Él glorificarse, para Él manifestarse, para Él demostrar que Él es Dios. Para Él sea la gloria y la honra y el poder. Entonces es por lo que Dios quiere, no por lo que el ser humano quiere. Entonces la entrada al templo está por la misericordia, por la calle número 5. Ahí está la puerta para entrar al templo, por la calle número 5, por la misericordia. La misericordia que Dios tiene contigo, conmigo, y la misericordia que yo voy a ampliar con los demás. Porque si la misericordia que Dios pone en mí, yo no la dejo que pase de mí, la retengo en mí. Ay, pobrecito de mí, porque yo no encuentro la calle número 5. Porque la entrada está al templo por la calle número 5, por la misericordia, la calle de la misericordia. Entonces, vimos que decía la palabra de Dios. Por ejemplo, estos son momentos de pedir misericordia y de hacer misericordia. Pedirle misericordia a Dios y hacer misericordia. Que la misericordia de Dios no se retenga solo en mí, sino que la misericordia de Dios pase a través de mis palabras, a través de mis manos, a través de mis obras. Porque es importante que no me agarre lo que Dios me da a mí, sino que lo comparta. Quitar el egoísmo, quitar la envidia, quitar la arrogancia, quitar todo a la altivez, quitar todo aquello que me hace ser impuro delante de Dios y derramar lo que derramaron en mí a los demás que lo necesitan. Porque de ahí está mi entrada
al templo, si yo no doy a conocer la calle número 5 a los demás, yo no voy a poder entrar. Si yo me quedo con lo que a mí me mostró el Señor, yo no estoy repartiendo la misericordia que Dios tuvo conmigo de mostrarme en dónde está el templo y qué significa y por qué está en la calle número 5 la entrada. La puerta está en la calle número 5, pero ay de mí, si miserable de mí, si yo no te digo la verdad, si yo no te enseño dónde está la calle número 5, por dónde tú vas a entrar al templo, que ahí está la puerta. Por la misericordia de Dios, por la misericordia que tú emplees con los demás, vas a conocer que vas por la calle número 5 y que en la calle número 5, ahí está la entrada al templo de Dios. En la puerta está en la calle número 5. Esa es la misericordia de Dios. Vas a entrar por misericordia de Dios y vas a entrar por misericordia que tú hagas con los demás. No pensemos que porque otro no está en la iglesia, no pensemos porque la gente no está en la iglesia, no hay que clamar por ellos. Entonces, ¿para qué Dios nos manda evangelizar? Entonces, ¿para qué Dios nos manda a llamar al arrepentimiento de la humanidad? Si en este momento no vamos a pedir por ellos también. Ampliemos la misericordia para conocer el camino de la calle número 5 para poder entrar al templo por la puerta que está en la calle número 5. ¿Qué es la misericordia? Digo verdad. Yo estoy loco, pero por amor en Cristo Jesús. Yo le clamo al Señor, le digo, mi Señor, ten piedad de mí, ten piedad de todos, ten piedad y dame tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres decir a tu pueblo? ¿Qué es lo que quieres transmitir tú? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres enseñar? Oh Señor mío, ten piedad de mí, tú que eres el justo juez y tú que estás sentado en tu trono. Tú que tienes el poder, tú que eres el dueño de todas las cosas, tú eres el justo juez. Abre las puertas de la corte y te pido que destruyas el acta de los decretos que me son contrarios para conocer tu verdad. Háblame, Señor, ten piedad de mí, ten misericordia para poder yo tener misericordia de los demás. Si no, hay pobre de mí. Hemos equivocado totalmente el mensaje de Dios. Pero Dios tiene misericordia. Es por misericordia. Por eso aquel canto que dice, misericordia es la que clamo a ti, por la cual estoy aquí. Y dice claramente, es por eso que he venido al lugar de santidad y no he sido consumido, aunque es mucha mi maldad, aunque es mucha nuestra maldad. Imagínate la misericordia de Dios. Imagínate la misericordia de Dios con nosotros. Es importante que le oigamos al Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere para su gente? ¿Qué es lo que el Espíritu de Dios quiere para toda la humanidad? Si Dios está llamando al arrepentimiento aún a los que están dentro de la iglesia, ¿cómo no va a llamar al arrepentimiento a los demás? Si aquellos que conocen, Dios todavía está teniendo misericordia de ellos para que conozcan realmente la verdad. ¿Cómo no va a tener misericordia de aquellos que no conocen? Así como estaba el pueblo de Nínive. No sabía ni por dónde estaba la mano izquierda, ni mucho menos la mano derecha. Misericordia es la que quiero, me decía el Señor. Misericordia es la que quiero. Ahí está la entrada al templo, en la calle número 5. Misericordia, misericordia. Vamos a otra cita bíblica. Porque es importante que nos alimentemos por la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que es hermosa y ella es la que nos dice claramente lo que es correcto. Entonces Mateo 9:13 dice la palabra de Dios: id pues
y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hoy es cuando, iglesia amada, clames con todo tu corazón para que hagas misericordia, porque por tu oración se mueve otra atmósfera en aquel que no conoce a Dios, y Dios va a poder hacer lo que tiene que hacer con aquellos que no conocen a Dios. Este caos que vino no es para que los quedemos así nomás, sino que es para que nosotros clamemos, y el Espíritu Santo va a llegar y va a convencer aún a aquellos que por tantos años no los ha podido convencer el Espíritu por causa de que nosotros no clamamos, no hacemos misericordia. Ahora los va a alcanzar y van a aceptar a Dios en su corazón. Misericordia es la que quiero, misericordia. En la calle número 5, la misericordia, ahí está la entrada al templo, ahí solo entra por esa puerta, en la calle número 5, donde está la misericordia. Cuando haces misericordia, está contigo el número 3, que es la unidad con Dios. Él dijo, sean como yo. ¿Y qué es lo que hace Él? Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Él le da comida a toda la humanidad. Él le da techo a que tengan una casita para meterse a aguantar, a pasar el sol, el frío y todo. A todos. A todos. Porque Él no está haciendo juicio todavía. Eso es para el último momento, y Él es el que va a hacer el juicio. No nos corresponde a nosotros. A nosotros nos corresponde clamar y hacer misericordia. Misericordia, misericordia. Clama misericordia. Ten misericordia de mí, oh grande y poderoso Dios. Apiádate de mí. Ten misericordia, dame misericordia, porque yo no tengo misericordia con los demás, Señor. Por favor, dame tú la misericordia para que yo tenga misericordia y haga misericordia por los demás, Señor. Por favor, ten piedad, mi Señor. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, justo juez. En el nombre de mi amado Rey único, Jesucristo de Nazaret, dame la fuerza por tu Santo Espíritu para que yo tenga misericordia de los demás. Por misericordia es que vamos a entrar. Es importante clamarle a Dios que Dios tenga misericordia. Es tiempo de ampliar la misericordia. Quizás no puedes tú como un doctor que tiene la oportunidad de estar ahorita ayudando a los enfermos, pero sí tienes un Dios que es grande y poderoso, que Él es el médico de médicos. Él es el doctor de doctores. Él es el único sabio más grande. Él es el único que tiene la palabra primera, segunda y tercera. Él es el que tiene la palabra de todo. A Él debemos de clamar para hacer misericordia con los demás. Por la calle número 5, no se te olvide. Cuando mires a alguien con necesidad, acuérdate que la entrada al templo está por la calle número 5 y amplía la misericordia con aquel que necesita tu ayuda. Hemos sido egoístas. Nos gusta recibir con nosotros la misericordia, pero no nos gusta hacer misericordia con otro.
Nosotros le pedimos vida eterna al Creador, pero nosotros no pedimos al Creador para que otro tenga vida eterna. No hacemos misericordia. Entonces vamos a otra cita bíblica. En Miqueas 7:18. Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Que Dios como tú, está diciendo que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre el enojo, porque se deleita en misericordia. Él se deleita en la misericordia. Él se deleita en la misericordia. Ese es su deleite de nuestro Dios, la misericordia. La palabra dice que cada mañana, dice, son nuevas las misericordias. Oh, bendito Rey de la Gloria. Grande y poderoso es nuestro Dios, grande en misericordia y en amor. Su deleite es la misericordia y el amor. El amor es la verdad. Hagamos misericordia con los demás para poder tener entrada al templo y adorar en el templo. Conocer las cosas del templo. El Señor es el templo. Tenemos que entrar en Jesús para conocer qué hay en su corazón. ¿Qué tiene Dios en su corazón para el ser humano? Entremos en el corazón de Dios para descubrir qué hay en el corazón de Dios. Porque el Espíritu Santo es el que nos muestra qué hay. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué hay en su corazón de Dios? No es porque alguien esté con mucho dinero. No es porque alguien tenga un templo de oro. No es porque alguien tenga el mejor púlpito. No es porque alguien tenga lo mucho. Ni porque alguien tenga lo poco. Es porque la misericordia de Dios es grande. Alabado sea su santo nombre y glorificado sea su santo nombre por toda la tierra. Sea su poder